son claras. Y hablan de elección, hablan de preordenación. Insisto, ahorita estamos viendo cómo opera la salvación, ¿ok? Pero es importante verlo porque si nosotros pretendiéramos quitar esta doctrina de la Biblia, tendríamos que quitar muchos versículos. Pero es claro. ¿Quiénes creyeron? Estaban predicándose la palabra. ¿Y quiénes creyeron? Quienes fueron ordenados. ¿De quién es la fe? De los escogidos de Dios. ¿Esto nos debe de llevar a enorgullecernos? No, al contrario. Nos debe de llevar más abajo a los pies de Cristo para decir, ¿cómo yo, un pecador, un vil pecador, pude hallar gracia delante de ti? Volvemos a lo mismo, ¿es algo del Nuevo Testamento? Ya vimos en el caso de los patriarcas, pero fíjense, Salmo 105, versículo 43. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, ¿a quiénes? A sus escogidos. Siguiente Salmo 106, versículo 5. Para que yo vea el bien de tus escogidos. Entonces, vemos esa elección, ese escoger de Dios soberano desde el Antiguo Testamento. No es una doctrina nueva. ¿Se acuerdan de los viñadores? Fíjense, Mateo 20:15. Si bien es cierto, no se refiere concretamente a la elección, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Jesucristo habla de una parábola en la que contrata unos viñadores desde la mañana, después otros más tarde, y después trabaja al final, ¿no? Y después contrata una hora antes. Y todos reciben la misma paga. Pero aquí es importante la idea. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y esto es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros. ¿Acaso Dios no es soberano para hacer lo que Él quiere con lo que es suyo? ¿Se acuerdan cuando vimos de la soberanía? Uno de los fundamentos de la soberanía es la creación. Y Dios es dueño de todo. ¿Acaso Él no puede hacer lo que Él quiere? Ya veremos que finalmente la salvación es misericordia, no es injusticia, es misericordia. Entonces, ¿acaso tenemos celo de que Él es bueno y que sin debernos Él nada, nos da un favor inmerecido? Es dura la doctrina, pero ¿no será esto lo que pasa en nuestro corazón cuando queremos cuestionarla? Es que ahí le reclamó, ¿no? Uh-huh. O sea, le reclamó porque él había trabajado más, ¿no? Habían trabajado más. más. Le pagaba lo mismo a todos. Exactamente, si él había trabajado más. Ellos empezaron a ver y decían, oye, mira, esto le está pagando lo mismo que nos prometió. Nosotros que trabajamos mal, entonces nos va a dar más. Y dice, espérame, ¿en qué agravio te hago a ti? Te estoy pagando lo que te prometí. O sea, insisto, esto no habla de la elección propiamente. Pero sí de alguna forma. Pero sí habla de su soberanía. No, porque luego dices, ¿por qué lo salvó a él si él es un asesino y Exacto. yo no soy asesina? Totalmente, entonces, totalmente. Muy bien, ahorita vamos a ir a ese punto. Finalmente esto es derrumbar ídolos. Con las monedas. Exactamente. Esto es derrumbar nuestros ídolos. Vamos a ver por qué. Ahora, para seguir entendiendo la Trinidad, ya vimos cómo Dios obra soberanamente, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. ¿Sí? ¿No? Insisto, vamos a ir viendo cómo es la salvación y después vamos a ver ejemplos y después vamos a hablar de la responsabilidad. Sean pacientes. Yo sé, espero haber elegido bien el orden, pero es importante entender esto para poder hablar de la responsabilidad del hombre, ¿ok? Finalmente, cuando hablamos del Dios Trino, ¿se acuerdan de algunos aspectos de la salvación y cómo opera las tres personas de la Trinidad en la salvación? ¿Ok? Ahora vamos a ver
En concreto, en el momento de la salvación, ¿cómo es? ¿Cómo se lleva a cabo esta salvación? La Trinidad opera y vamos a empezar con el Padre. ¿El Padre qué es lo que hace? El Padre elige y predestina. Efesios 1. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el estudio pasado acerca de que Jesucristo nunca fue un plan B? ¿Sí? Vamos a abundar en eso, pero vamos a Efesios 1, versículos 3 a 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente se reitera, puro afecto de su voluntad. Soberanamente, predestina, elige. Ahí termina. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hay muchos que les choca esta doctrina. Porque dice, ¿cómo? Es que predestina a unos a salvación y predestina a otros a condenación. No es así. Cuando hablemos de la responsabilidad del hombre, vamos a entender que no predestina para condenación. Pero ahorita estamos hablando de la elección. ¿Ok? Es clara la doctrina. Aquí está. Y este versículo 11 que habla tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este hacer viene del griego energeo, pero que es un hacer efectivo, activo, es un obrar activo, no pasivo por parte de Dios. Él elige y lleva a cabo esta elección activamente, activa esa fe y lleva a cabo esa predestinación para ser santos. Es un actuar totalmente voluntario por parte de Dios. No es casual, no es dejar que las cosas pasen, no. Dios soberanamente actúa. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Alguien se dio cuenta en los versículos que leímos? Su voluntad nada más, ¿no? ¿Qué lo motivó a...? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. ¿El amor o qué? Es el amor lo que lo motivó. Hermanos, si no hubiese amor delante de Dios, en Dios, Él hubiera aplicado total justicia. Y la justicia nos lleva a la muerte. Porque Él lo dijo. A la muerte eterna. Exacto. Y física. La paga del pecado es la muerte. Es el amor lo que mueve a Dios a predestinar a algunos, a elegir a algunos, claro. No es la tiranía, no es la injusticia de la que acusan al calvinismo. No, es el amor. Pink dice, si fue antes, es decir, en la eternidad pasada, durará toda la eternidad futura. Esta lección es desde antes. Y vamos a analizar cómo opera y cómo la Biblia refleja y reitera que esta elección es previa. Y es su amor que nos lleva a una vida eterna, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de esto? De la eternidad pasada y eternidad futura. Okay. Entonces, y aparte, ¿cómo obra Dios? Libremente. Versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Dios no se vio coercido por nada, coaccionado por nada. Nada lo forzó. En su libre soberanía, salvó. Dice Sproul, la salvación se basa en el libre albedrío. Sí, en el libre albedrío de un soberano Dios. No en el libre albedrío del hombre.
en el libre albedrío de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿No? Segunda de Tesalonicenses, ¿qué? 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo confirma. La palabra es consistente. Alguna vez dice Sujel Michelin, dice que lo cuestionan y dicen, a ver, pruébame que la Biblia proviene de Dios. Y dicen, no, más bien tú pruébame que la Biblia no viene de Dios. ¿Sí? Más de 40 autores, en 15 siglos de diferencia, en 3 continentes separados, y todo el mensaje consistente. Hay una eternidad pasada en la que Dios elige a sus escogidos. Dios escogió, fíjense, esto es importante, de verdad, confíen en que lo estamos repitiendo mucho, pero porque es difícil que entren a nuestro corazón. Primera de Corintios 1, versículos 26 a 29. Primera de Corintios 15, 1, 26 a 29. 1, 26 a 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 3 veces. Escogió Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Hermanos, si esta doctrina de la elección nos lleva a sentirnos más de los impíos, algo está mal en nuestro corazón. Nadie se jacte, porque no hubo nada bueno en nosotros que llevase a Dios a tener compasión de nosotros. Decía también Sujel Michelin, nosotros cuando entendemos el amor, lo entendemos muy humanamente. ¿Qué sucede? El hombre ve a una mujer que le gusta y se enamora. Pero Dios es al revés. Dios nos ve y nos desprecia por nuestro pecado, pero nos ama y nos transforma a lo que le gusta. Y no es verdad lo que dicen que es la promesa, por ejemplo, si el abuelito fue cristiano, que tú tienes la promesa de ser salvo. No, la salvación es particular. Porque eso no lo decían en camino. Hay que entender los contextos. Pero finalmente Dios escoge soberanamente. Y no te escoge porque tú desciendes de otro, no. Ok. No. Pero, Sí. Dios nos escoge porque nos ama. Ajá. A los que aman. ¿Sería entonces que no ama a los otros? Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira, hay una desviación total en un evangelismo barato, que llegan y te dicen, no, mira, ven, porque Dios te ama. Y como dice Paul Washer, ¿no? Dice, no, hombre, si Dios me ama, qué padre, yo también me amo, con mi pecado, con todo. Nos ama a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras deficiencias, y nos cambia. ¿Eso quiere decir que no ama al resto? Es un amor diferente. Hay una gracia común. Al fin y al cabo, Dios deja salir el sol sobre justos e injustos. ¿Eso es amor? Claro que es amor. Pero es un amor diferente. Es un amor que no va a salvar a todos. ¿Ok?
¿Qué pasa con el resto de los